Hemos estado viendo una serie de historias imperfectas a las cuales el Señor finalmente logra mostrar su propósito, que siempre es como perfecto. Entonces yo voy a invitarle en la mañana de hoy, amada iglesia, a que podamos revisar otra de estas historias. Hoy vamos a tener la tercera entrega y quiero que usted pueda abrir su Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel. El segundo libro del profeta Samuel. Y allí nos vamos a detener un poco, vamos a mirar un poco la historia y revisar, más que nada hacer una revisión del caso David y Betsabé. Vamos a revisar un poco. Es un caso muy conocido, muy sonado. Seguramente para usted es una historia ya a la cual ha asistido y ha visto en otras ocasiones, pero como la palabra de Dios es viva y además que es viva y eficaz, entonces en la mañana de hoy yo quiero invitarte a que tú podamos mirar juntos a la luz de las Escrituras y hacer una revisión de este caso. Así que vamos a sacar la carpeta, el expediente de uno de los siervos de Dios que tiene además, digámoslo así, el gesto de parte de Dios que lo llama el hombre conforme a su corazón. Y también era conocido como el dulce cantor de Israel. A David se le hicieron promesas que a muy pocos reyes se le hicieron. Y por eso es importante poder ver en la mañana de hoy o revisar un poco la carpeta, el expediente de David, de esta situación con Betsabé, porque hay cosas que están en el marco en general de este relato que me gustaría poder sacarlas también a relucir y que nosotros podamos ver algunas circunstancias y sentirnos identificados. Entonces, quiero que leamos, por favor, en los primeros versículos del capítulo 11 del segundo libro del profeta Samuel. Dice la Escritura, voy a leer para ustedes la versión de la Reina Valera del 60. Dice la Escritura, David y Betsabé. Aparece eso como título de la Reina Valera. Versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Está acompañándome en la lectura? ¿Sí? ¿Está allí? Bueno. ¿Cómo empieza el relato? Dice, aconteció al año siguiente. Entonces, obviamente, si a mí me hablan de un año siguiente, yo tengo que preguntarme, ¿siguiente de qué? ¿Qué es este año? ¿Qué es lo que presidió este año? ¿Cuáles fueron aquellas acciones que este relato nos está dando por descontadas? Y son importantes para entender el momento en el que estaba David. Escuche con atención. Si usted mira capítulos atrás, David viene de derrotar a los amonitas y a los sirios. David hace un acto de misericordia enorme con Mefiboset, el único hijo que le sobrevive a una a una casta que venía en decadencia, como era el legado de Saúl. David en el capítulo 8 nos dice la Biblia que extiende sus dominios, los dominios de la Palestina actual, en un momento, en el tiempo de David, llamada también la era dorada del reino, dorada porque fueron los momentos históricos donde el pueblo de Israel tuvo la mayor cantidad de posesión de la tierra que le había sido prometida. ¿Usted me está siguiendo allí? Entonces David se extiende, abre los dominios, hace un pacto con Dios en el capítulo 7, donde le dice, si andas delante de mí con rectitud, entonces yo te sustentaré y nunca faltará uno de tu casa, de tu linaje, que se siente en el trono de Israel. Usted me está siguiendo allí, ¿verdad? Entonces, mire todo lo que viene haciendo David, es algo impresionante. David trae el arca de Dios, luego derrota a los filisteos. David en el proceso hace una gran alianza con todas las tribus que estaban en rebeldía. Acuérdense que después de la muerte de Saúl hubo un disturbio, una guerra civil interna entre las casas, pero tras una serie de guerras y entendiendo ellos que David ahora era el ungido de Jehová, deciden caminar con una sola bandera, y allí por primera vez donde se funda la nación de Israel. Con David se habla por primera vez de nación. Teniendo eso en mente, escúcheme,
Leemos, aconteció al año siguiente, ahora sí, al año siguiente de que David hizo todas estas hazañas, que logró todos estos prodigios. Seguramente fue un tiempo de duro trabajo. David administrativamente, desde el punto de vista militar, no tuvo descanso. Todo el tiempo estuvo trabajando arduamente por lograr ese objetivo, hasta que finalmente lo logró. Y entonces el capítulo 11 nos habla de un acontecimiento. Esto es un episodio dentro de la vida de David, pero fíjense lo marcante que es este episodio. Usted no sabe lo que va a acontecer dentro de su vida ahorita que termine aquí en el culto. Cada tiempo en Dios es importante. ¿Cuántos creen eso? Entonces David dice, el relato de Samuel nos dice que aconteció al año siguiente de todas estas cosas que acabo de traer a memoria, y agrega además un momento muy particular. Después de eso, llegó el tiempo en que salen los reyes a la guerra, y entonces lo que ocurrió fue que en vez de David salir, como era la costumbre, como era lo lógico, como era lo normal, dice, pero David se quedó en Jerusalén. Él envió a su general Joab y con ellos a todo el ejército a sitiar Rabá, pero él se queda. El versículo 2 sigue diciendo, por favor, si lo está leyendo allá, siga conmigo la lectura. Dice, y sucedió un día. Ok, ya nos dicen varias cosas. David no se dedicó a hacer lo que le correspondía como ser el máximo, el general del ejército. Decidió quedarse. En otras campañas había ido, y lo tenemos ahí escrito, pero en esta ocasión él decidió quedarse. Y al cabo de un tiempo, en uno de esos días en los que él decidió darse una licencia vacacional remunerada en su casa, dice que aconteció un día, versículo 2, al caer la tarde, que se levantó David ¿de dónde? El hombre venía de hacer la siesta. Dice que era por la tarde, se levantó de su lecho. Y cuando se levanta, versículo 2 sigue diciendo, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual, dice la Biblia, era muy hermosa. Y dice el verso 3, y David envió a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, y la agrega, mujer de Urías Eteo. En otras palabras, esa señora que tú acabas de ver está casada, tiene su hogar, rey, honorable. Y después de que manda a preguntar por ella, el versículo 4 dice que envió mensajeros para que la trajesen. Vamos a suspender allí la lectura. Leo para ustedes. Hay dos momentos de suma vulnerabilidad en la vida del creyente. Hay dos momentos, escucha y presta atención porque es importante. Hay dos momentos, según mi experiencia pastoral, según mi propia experiencia cristiana, leyendo también acerca de estas cosas, considero que hay dos momentos de suma vulnerabilidad. Ojo, vulnerabilidad no significa que necesariamente sea un momento donde vamos a caer, sino que son momentos donde estamos vulnerables. Puede que caigamos o puede que no, pero son dos momentos que siempre nos manejan o nos colocan en una posición de vulnerabilidad como creyentes. El primero de ellos es cuando el corazón está dolido. Escuchen eso. El primer momento de vulnerabilidad nuestra como creyentes es cuando nuestro corazón está dolido, está quebrantado. Es decir, cuando producto de situaciones pecaminosas, bien sea por pecados propios o ajenos, el corazón se quebranta por el dolor, por el engaño, por la pérdida o por la vulneración sistemática de nuestros derechos. Cuando hablo de pecados ajenos, ¿a qué me refiero? Como paréntesis, a manera de aclaración. Probablemente, y esto se ve mucho en los hogares, cuando existe la figura de un padre ausente o un padre maltratador, cuando digo padre, no papá y mamá, distintamente. Este padre, esta madre, que puede ejercer manipulación, ya sea verbal, física, emocional, psicológica, puede hacerlo de manera activa o de manera pasiva, pero este es un pecado que está cometiendo ¿quién? El padre.
Pero cuando hablo de pecados ajenos me refiero a que los hijos que están bajo el gobierno, bajo el cuidado, bajo la cobertura de este tipo de liderazgo caído, quebrantado, pecaminoso, van a vivir las consecuencias. No es un pecado propio, pero las consecuencias están allí. Y lo más probable, no siempre, pero existe una alta posibilidad de que este hijo también quebrante su corazón. Y como estamos hablando de que estamos en un estado, hablando de un estado de vulnerabilidad, entonces hay momentos donde nuestro corazón dolido se coloca en un estado de vulnerabilidad. Y muchas veces ese dolor viene cuando somos quebrantados. ¿Por qué? Porque fuimos engañados por nuestro cónyuge, porque fuimos deshonrados por nuestros hijos, porque a lo mejor fuimos objeto de manipulación. Todas estas cosas duelen el corazón, quebrantan el corazón. Y cuando tenemos el corazón quebrantado, dolido, estamos vulnerables. Escuchen bien. El creyente puede entrar en una espiral de autocomplacencia. Dije, puede, no estoy diciendo que lo haga, puede ocurrir. Cuando tenemos el corazón dolido, algunos de nosotros podemos entrar en una espiral de autocomplacencia, una suerte de acción compensatoria, donde la persona, el hermano, la hermana, tú o yo, optamos por tomar de modo ilícito aquello que sentimos que nos ha sido vulnerado. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, el hijo que ha tenido un padre ausente, una madre ausente, se revela, ¿verdad? ¿Cuál es su necesidad? Que ha sido quebrantado en su corazón. Sus padres no han suplido su necesidad de apacentamiento. Porque los hijos deben ser apacentados, pastoreados por nosotros, los padres. Que me está siguiendo aquí la línea. Entonces, cuando un padre no está, esto crea dolor en el corazón, y muchos de los hijos entonces pueden entrar en franca rebeldía. Entonces, esa es una necesidad lícita, la necesidad de recibir el afecto, el cariño, el direccionamiento, la afirmación de nuestros padres. No se nos brinda por diversos motivos, nuestro corazón se quebranta, y el peligro es este, que inmediatamente tomamos nosotros las riendas y comenzamos a actuar pecaminosamente, bajo la excusa es que a mí no me quisieron. Misma situación pasa entre los matrimonios, cuando un cónyuge siente que su pareja se aleja de él, que no le comprende, que no le entiende, que no le sintoniza, quebranta su corazón, porque todos necesitamos urgentemente esa necesidad de estar afirmados. ¿Por qué? Porque si los padres necesitan apacentar el corazón de sus hijos, las parejas, ¿verdad? El matrimonio necesita pastorearse mutuamente. Y cuando eso no ocurre, el corazón se quebranta. Y el quebrantamiento nos pone en una situación de vulnerabilidad. Y es allí cuando somos nosotros atraídos, y Satanás es maestro para entrar en esos momentos de vulnerabilidad en tu vida. Y entonces viene aquel o aquella que va a entrar a suplir lo que tu corazón dolido está buscando. No me digan amén, pero eso pasa. Porque amén así sea. No queremos que así sea. Lo que queremos es que no ocurra, pero ocurre. Entonces es muy difícil que un corazón dolido, quebrantado, pueda realmente caminar dentro de su propósito. Ya lo vamos a ver. Entonces decía yo que hay un momento de suma vulnerabilidad. Uno es cuando el corazón está dolido, ya lo hemos visto. Entonces un hijo quebrantado, un hijo con un corazón dolido, va a ser muy difícil que pueda llegar a encontrar su propósito de manera clara. Un hijo con una situación de padres ausentes o con vulnerabilidad de sus corazones, de su estima, va a tender a buscar ese cariño que no encontró en casa afuera. Mi experiencia pastoral con jóvenes me enseña que muchos chicos tratan de correr fuera de su casa y se enganchan en lo que hoy llaman relaciones, ¿cómo les llaman? Tóxicas. Entonces los veo a mí, entonces se enamoran del gamín de la esquina, de la gamina de la esquina. Y uno no entiende, pero si está bien vestidito, estudió,
se graduó, tiene esto, tiene lo otro, pero ¿por qué? Siempre la que escoge o el que escoge es rehabilitando camino. Yo no lo entiendo, pero hay un patrón espiritual ahí que se ve. No quiero andar mucho en este tema porque eso es harina para otra predicación. Pero ese es un estado. La vulnerabilidad viene cuando tenemos el corazón dolido. Y el segundo estado, no es el caso de David, pero aquí viene el segundo. Y el segundo momento de vulnerabilidad de un creyente es cuando llega a una zona de confort, a la que yo llamo la terrible meseta espiritual. Déjeme que la describa porque a lo mejor cuando usted la escucha así, dice, eso no es conmigo. De pronto mira al pastor y dice, eso es con Charlie. Pero espero que, como le dije al principio, usted se identifique. No tiene que decirme amén, pero quiero que usted se identifique. El segundo momento de vulnerabilidad es cuando el creyente llega a una zona de confort o a la terrible meseta espiritual. Una meseta es un valle allí. Es un lugar allí estático, estable. Es como cuando está la máquina, usted ha visto en los hospitales, tienen un monitoreamiento las personas que están allí, sobre todo en música. Hay una maquinita que va mostrando los pulsaciones, el tema. Yo estoy aquí tirando líneas, sudo porque tengo 2 médicos acá. Pero hay una maquinita que va andando el pin, pip, pip. ¿Qué pasa? Cuando la persona se va, ¿qué pasa con el pin? Se queda ahí estable. Ya no hay signos, no hay nada. Y en el mundo espiritual, a veces nosotros llegamos a una meseta espiritual. Llegamos muy activos, llenos de vida y de repente nos estancamos en un punto y ya no hay esas gráficas de senoide, que es así, sino que es una línea. ¿Ya? Presta atención, porque este sí es el caso de David. Escúchame. Cuando se llega a la zona de confort, esta se suele presentar luego de largos procesos de trabajo. Escúcheme bien. ¿Cuándo se viene la meseta espiritual? Después de presentarse largos procesos de trabajo, después de grandes gestas de restauración familiar o jalonamiento de crecimiento por un objetivo. Escuchen, este patrón inicia justo después de alcanzar metas que fueron puestas en marcha meses o años atrás y que tuvieron una alta demanda de recursos personales como sacrificio, entrega, dedicación. Vamos a hacerlo más claro. Es un momento de suma vulnerabilidad debido a que tras la gesta que se ha hecho, el desgaste natural propio de esa intensa demanda, llámese ministerio, llámese crianza de un recién nacido, llámese salida de una deuda, llámese la consecución de una carrera, llámese lo que usted le quiera poner a eso, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy trabajando para ganarme mi casita para mis hijos. Cuando la persona finalmente consigue aquello, experimenta un agotamiento físico o mental, o ambos. Y es allí donde se da campo para una suerte de acción compensatoria que puede dar lugar a las licencias. En esa licencia, la persona que venía enfocada decide mirar a su alrededor. Escuchen. Esta meseta de la que estoy hablando aquí, o esa condición de vulnerabilidad, suele estar muy asociada con todos los que ejercemos cualquier tipo de rol de liderazgo. Es decir, este es un estado de vulnerabilidad que ataca a padres de familia, pastores, líderes, gente que tenga algún tipo de liderazgo, que después de una ardua labor de años o de meses, llegan a un punto donde se estancan y deciden darse lo que en el mundo llaman una canita. ¿A usted se la ha dado? Me merezco o tengo merecimiento de un descanso. Es en ese punto donde la persona comienza a reconsiderar todo lo que ha invertido y empieza a cambiar su enfoque, y al cambiar el enfoque cambia los aspectos. Escúcheme con atención, mire acá. Punto número 1: no contemples balcones. Si usted está copiando, no contemples balcones. Mira el versículo 1 al 4 lo que nos dice. Primero, David, en el tiempo en el que debía laborar,
No lo hizo. Se dio una licencia. Y David podría decir, muy propio de nosotros, pero caramba, ¿qué tanto tiene que yo este año no vaya? Yo todos los años he ido. Ay, carachas. ¿Sí o no? Yo todos los años he ido. Yo no me pierdo ni la volteada de un cable en la iglesia, por ejemplo. ¿Qué tanto es que no vaya ahora? ¿Qué tanto que no tengo un servicio? Yo me lo merezco, yo vivo trabajando de sol a sol. Escúcheme. David venía de una gran gesta. Había logrado conquistar naciones que estaban alrededor de Israel, que llevaban años dándole azote a todo el pueblo. Y David decidió enfrentarlos, y no solamente los enfrentó, sino que los derrotó, y a muchos de ellos simplemente los despachó de esa tierra, los despojó, tal y como el Señor lo había entregado. Entonces David sentía una fuerte seguridad que brinda los logros. ¿Pero está entendiendo? Ojo con eso. Porque David se escudó en sus logros. Por eso delegó la responsabilidad que tenía, la puso: no, vayan ustedes, yo este año me quedo. Este año no voy. Hombre, yo he estado mucho tiempo en la iglesia, yo he estado dirigiendo mucho, y he estado para allá, para acá, para acá. Este año voy a cogerla suave. También la hace. Y David decidió cogerla suave. Soltó el pie del acelerador. Relajó. El equivalente a los partidos de fútbol, que en el primer tiempo meten 2 goles, ¿sí o no, futboleros? Y al segundo tiempo salen como relajados, la cogen como suave, tienen la falsa idea de que el partido ya lo ganaron. Y es cuando viene la épica y lo frustrante que es perder después de ir ganando. ¿Sí o no? Pero nunca lo imaginamos, porque el otro problema que trae esto es la falsa sensación de seguridad. Porque como soy líder, para los que somos líderes, o porque soy el papá, para los que somos papás, yo todo lo puedo, todo lo resuelvo. Y me doy la licencia porque tengo la sensación de que lo puedo controlar. Y David se dio la licencia porque él pensaba que lo podía controlar. Porque uno nunca se imagina que va a pasar lo que siempre pongo de manifiesto. A mí me asusta cuando la Biblia dice: aconteció un día en la vida. Ponga su nombre ahí. Porque cuando la Biblia dice aconteció un día en la vida de, agárrese que lo que viene. Lo que la Biblia plantea es que después de todas estas cosas, esto es ojo con eso. Entonces, tengo que preguntar. Yo no sé si el hambre por Dios está todavía vigente. Yo no sé si tú estás viniendo a este lugar simplemente porque ya no tienes más otra cosa que hacer, porque ya creaste un hábito. ¿Ves? Eso puede ser. Pero lo que necesito que tú te cuestiones en tu corazón es: estás pasando por una meseta, una horrible meseta espiritual. Dejaste hace tiempo de escalar, soltaste el acelerador. Algunos de nosotros soltamos el acelerador hace tiempo que debíamos salir a la guerra y ya no salimos más porque nos dijimos: me merezco un merecido descanso. Algunos de nosotros dijimos: ya, voy a cogerla suave. Y la cogiste suave hace 3 años. Y la cogiste suave a lo mejor hace 2 meses. La cogiste suave hace 2 años que empezó la pandemia. Y algunos están cogiendo la suave al punto que ya vienen de inercia. Parece que los hubieran empujado espiritualmente así. ¡Guau! Y ya vienen y se caen ahí. Y de ahí no los levanta nadie. David decidió quedarse un día cuando tenía que salir. Grave error. El reino de Dios no es un juego, iglesia. No es algo que tú te pones un día o un momento. No es una cosa que ocurre cuando tú te sientes bien. Es que vas a seguir trabajando cuando no te sientes con ganas de hacerlo. Porque yo leí en mi Biblia, no sé en la tuya, que decía: Dios te da fuerza que no tiene ninguna. Vemos la gloria de Dios cuando nosotros hemos dejado de dar el último aliento. Cuando el dinero se acaba, ahí es cuando llega el cheque de Jehová, porque cuando tú estás comprando con tu dinero. ¿Cuándo empiezas a comprar con el dinero de Dios?
Se da cuenta. Pero lo oímos a eso. Entonces David decidió quedarse cuando todos salían. Y no solo eso, sino que en medio de ese cambio de patrón, escuchen, cambió su enfoque. Mira lo que dice la Biblia. Dice que se paseaba de tarde en el lecho, se paseaba de tarde después de que salió de su lecho, y que comenzó a ver desde el terrado. Diga conmigo, comenzó a ver. Comenzó a ver. ¿Dónde estaba viendo David el año anterior en esos mismos días? En lo suyo, en la guerra. Estaba en lo suyo. Cuando tú sales de lo tuyo, de lo que te mandó Dios a hacer, pierdes la visión. Y entonces comienzas a mirar para donde no te han llamado a mirar. Eso es pérdida de enfoque. Por eso va a decir en Hebreos, la palabra de Dios va a decir: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso va a decir: puestos los ojos en Jesús. Quita los ojos de Jesús y pierdes. En el momentito en que tú te das la licencia, hiciste esto y ya comenzaste a mirar ¿qué cosa? Balcones. Deje de mirar balcones porque se va a quemar. Entonces pongo aquí, leo para usted lo que había escrito para este lado. No contemples balcones. Cuando contemplas balcones, quitas la atención de lo necesario y te haces preso de lo urgente. ¿No me cree? Mire lo que pasó entre Marta y María. María se queda adorando al Señor, era lo necesario, pero Marta fue presa de ¿qué cosa? De lo urgente. Hay que servir, hay que hacer la comida, deja que venga Jesús y ese puesto allá. Ay, yo has movido, yo te mandé a quitar esa tabla de ahí, hombre. No me compraste el compuesto este y yo tengo ya montada la olla. ¿Nos parecemos o no nos parecemos? Entonces, y nos llenamos de razones, ¿verdad? Y Marta se llenó de razones. Por ella era presa de lo urgente. Jesús se lo dijo, no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan. Fue Jesús. Dijo Marta. Marti, ¿qué? Dice Martí. Muchos quehaceres te tienen atrapada, pero una sola cosa es necesaria. No lo digo yo, ¿quién lo dice? Jesús. Cuando usted quita la mirada de Jesús, se enfoca en los balcones que están alrededor suyo, y en los balcones va a encontrar cosas que usted no tiene que ver, que no le pertenecen. Y cuando usted cambia el enfoque, cambia su visión, y con ello cambian sus afectos. ¿Sigo leyendo? Cuando contemplas balcones, cambias tus afectos. Lo que antes no te importaba, ahora lo resientes. Lo que antes no te gustaba, ahora lo abrazas y lo sigues. Ojo, iglesia. Cuando comienzas a contemplar balcones como lo hizo David, tus lealtades son puestas a prueba. Muchos de nosotros perdimos el enfoque un día, yo no sé cuándo, pero tú sí lo sabes. El día que decidiste no hacer lo que venías haciendo, porque te creíste merecedor de un descanso, y ojo que hay que descansar, pero en Dios. En Dios, no darse licencia, que eso es que me voy a desconectar de la iglesia un ratito. Peligro. ¿Por qué no botas ese celular y te desconectas? Me voy a desconectar. David miró balcones y lo que se encontró fue que perdió la visión, el enfoque. Su mirada ya no estaba puesta allá arriba, sino ¿dónde? En la carne, donde no tenía que poner la mirada. Y usted se cree mejor que David, estoy seguro que sí. Porque usted dice, y como aquí tengo una audiencia ampliamente femenina, hay una parte de su corazón que está diciendo: viste, arbitrario, ven ese hombre, no me amaga. Todos nosotros estamos expuestos a lo mismo que tuvo David. Lo que usted puede ver en el balcón de pronto no sea una mujer, en el caso de los varones puede ser un anhelo, puede ser un deseo de sobresalir. Hay quienes estamos batallando y un día
sopesamos nuestra situación y comenzamos a mirar balcones y queremos lo que el vecino tiene y comenzamos a resentir que es que porque estuve trabajando en el Señor no he tenido lo que otros ya tienen. No tengo esposo, no tengo esposa, no tengo el carro, no tengo la casa, no tengo lo que sea. Y nos olvidamos que cada uno de nosotros ha sido llamado a un propósito particular, único, individual e intransferible. Lo que Dios tiene conmigo no lo tiene contigo. Ah, pastor, ¿y eso usted de dónde lo saca? ¿Se acuerda cuando Pedro estaba hablando con el Señor después de su restauración? Le dice, Señor, ¿y qué hay de este? Refiriéndose a Juan. Y le dice, bueno, si de aquí cuando yo venga el hombre está ahí, Señor, entonces. Y luego le dice él, oye Pedro, cálmate, ¿a ti qué? Le dijo el Señor. El importe es agregado de usted, en su cabeza. ¿A ti qué si yo lo quiero dejar hasta mi venida? Tú sígueme. ¿Me estás entendiendo? El Señor allí nos da a entender que lo que él tenía con Juan le pertenecía a él y a Juan. Porque lo que él tenía con Pedro ya lo había dicho y se lo estaba diciendo. Yo a ti te hablé como mamá, ¿verdad? Ya yo dije. Así que sígueme, te mandé a que me sigas. Sígueme, Pedro. Deja de estar pensando qué voy a hacer con Juan. Eso a ti no te incumbe. Ay, hermano, vamos para adelante. Cuando llegamos a mirar balcones, nuestras lealtades son puestas a prueba. ¿Qué fue lo primero que perdió David una vez comenzó a mirar los balcones? La lealtad al Señor. Porque usted dirá, pero él tenía varias mujeres, sí, pero él, aunque tenía varias mujeres, se debía a una única lealtad primaria, la de Jehová, y Jehová no le había concedido esa mujer. ¿Usted me está entendiendo? El Señor no se la concedió, sin embargo él la quiso y la buscó. Nuestras lealtades son puestas a prueba cuando perdemos el enfoque. ¿Lealtades cuáles? Las lealtades hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos, lealtades para con nuestra iglesia, con nuestros vecinos. Comienza todo eso a reñir. ¿Por qué? Porque Satanás no gusta de las lealtades. Él es padre de mentira. La verdad primaria es la lealtad más grande que nosotros tenemos. Lealtad con la verdad. ¿Y la verdad quién es? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no logramos sostener esa lealtad de mi hermano, todo lo demás se viene a pique. Mira lo que sigo diciendo acá. En la meseta hay una falsa sensación de control y seguridad, causada primariamente por los logros adquiridos. Cuando llegamos, que es lo preocupante, que cuando llegamos a cierto estatus de vida, porque cuando uno empieza la carrera, uno tiene como objetivo casarse, pero para ello tienes que ir como un gran cazador que fue José Guillermo aquí, tras la presa. Uno tiene que esforzarse, conseguir cosas, y va paso a paso, ¿verdad? Entonces, listo, ahora tienes la novia, después tienes la esposa, después viene la consecución del hogar, después vienen los hijos, después viene que hay que adquirir ¿qué cosa? La casa, que luego hay que sustentarla, que luego vienen los colegios. Sí me está comprendiendo, pero llega a cierto punto donde usted entra en que todas estas cosas ya las ha adquirido o están rodando, por decirlo de alguna manera, por todo el esfuerzo y el trabajo que usted llega. En ese punto es un punto de danger, peligro, porque allí lo que tú tienes que empezar a hacer y cuestionarte es mirar cuál es el siguiente peldaño, cuál tengo que subir. Pero la mayoría de nosotros tiende a creer que ya llegaste. Señor, he acabado la carrera. Señor, aquí está, he acabado con la obra del Señor. Entonces comienzas a entregar ministerio, comienzas a retirarte del ministerio, comienzas a... No se ría, que a mí eso me duele. Antes hacías y después llegaste a un punto que ya no. ¿Y quién te dijo a ti que tú te pensionaste? Ahora me está entendiendo lo de la meseta. Y entonces yo quiero que tú te preguntes si tú estás en una meseta. Es más, tienes que preguntarse, algunos de nosotros tenemos que preguntar, quizás entré a la meseta hace rato y ni siquiera me he dado cuenta. ¿Hasta cómo sé que estoy en la meseta? Pregúntate cuánto hacías antes de llegar al punto de comodidad en el que estás hoy y cuánto estás haciendo ahora. ¿Cuáles son tus frutos?
¿Dónde están? Porque si lo que tú hablas es de un trofeo, aquí lo tengo escrito, algunos de nosotros nos convertimos en un trofeo, ¿verdad? Un trofeo que es una memoranza de algo que ocurrió en el pasado, pero que ya no es. Los trofeos sirven para las vitrinas, sobre todo los estantes de los equipos, para presumir cosas que ya no. Por ejemplo, el millonario no está feliz de esto. Por ejemplo, el Millonarios tiene un montón de trofeos, pero hace rato que no valida eso. O sea, uno juniorista que está aquí tenía que tirarle al millón, que tenía que sacar esa espina. Algunos de nosotros estamos como los equipos con historia, históricos, pero que no revalidan nada hace años, no ganan ni el torneo de tapita. Y algunos de nosotros tenemos el estante lleno de recuerdos. Miramos las fotografías de cuando éramos, de cuando hacíamos, de cuando participábamos, de cuando Dios nos usaba, de cuando... ¡Y ahora! Y en estos días que Dios dejó de usarte, se olvidó de ti, se acabó el pacto, se acabó el romance. ¿Dónde está tu hambre y sed del Señor? ¿Alguien me está escuchando? Los que están en casa pueden apagar, los que están aquí no pueden salirse. Usted puede levantarse a tomar agua, aquí no. Mira lo que sigue diciendo luego. En la meseta te sientes merecedor de todo, por tanto te das licencia, es decir, una carta blanca. Ojo que no estoy diciendo que siempre, pero como estamos hablando de un momento de vulnerabilidad, algunos nos sentimos merecedores de todo y nos damos licencia, es decir, carta blanca para hacer y deshacer. Al fin y al cabo, la mayoría de nosotros rápidamente matamos nuestra conciencia diciendo: lo que pasa es que yo me mato trabajando, yo soy un padre, una madre dedicada, es que soy un abnegado en la obra del Señor. Algunos podemos decir: lo que pasa es que tuve un semestre difícil, casi no vi ni siquiera la luz del sol, así que me merezco unas vacaciones, un descanso, y me voy a desconectar. Y casi siempre de lo que se desconectan, luego nunca vuelve. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te desconectas de lo que no te debes desconectar? Pero así hacemos nosotros, y así hizo David. Punto 2. Miren lo que va a decir el versículo 6. Dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías. Pero antes de eso ocurrió que David se enamoró de Betsabé, se llegó a ella, y en el versículo anterior miren lo que dice en el versículo 5: y consiguió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, ¿qué le dijo? Estoy encinta. Ahora, como esta lectura está comprimida y normalmente nosotros no solemos hacernos preguntas de tiempo, espacio en la lectura, tengo que hacer la pausa. Entre que David estuvo con ella, Betsabé, y ella se da cuenta que está embarazada, eso no fue al día siguiente. ¿Cuántos meses pasaron ahí al menos? 1 o 2. Por lo menos, ¿cierto? Mujeres que han estado aquí embarazadas saben que una mujer llega a esa conclusión después por lo menos de 1 mes y medio, antes o después. Pero no fue al día siguiente, no fue a la semana siguiente. Esto significa que esto ocurrió, David hizo lo que hizo y siguió su vida como si nada. Aquí no está pasando, y él siguió su vida, echó para adelante, echó camino. ¿Cuándo se complica la cosa? Cuando el pecado concibe. Ay, eso pare. Y ahí, en la trampa virtual en la que nosotros no podemos caer, porque ya dije que estamos en un estado de vulnerabilidad cuando estamos en esa meseta. Ojo con los que están aquí, porque cualquiera de nosotros, y lo hablo desde mí, hemos experimentado esa meseta. Y estar en la meseta no es sinónimo de ya estoy caído, es sinónimo de tengo que levantarme de ahí. Pero si sigo allí y pierdo mi propósito, tarde o temprano voy a estar en situaciones pecaminosas. Y el problema de David es que creyó que él podía salir impune de eso. La hizo, se quedó callado y continuó. Su problema inició, para él, cuando la mujer le dijo estoy embarazada. Porque de ahí en adelante lo que David va a empezar a hacer
no es buscar arrepentirse, no es buscar confesión, buscar restauración. No, David en ese punto lo que decide es tapar el asunto. Y leo para ustedes lo que escribe aquí. Del versículo 6 al 17, vemos todo el entramado de David tratando de cubrir su pecado. Su ágil mente, escúchenme, su ágil mente, que alguna vez estuvo dedicada y enfocada a los asuntos de Dios, y del reino, ahora se apresura a crear complot, ardid y toda clase de estrategias con el único y urgente propósito de hacer pasar su hijo como hijo de Urías Eteo. Y David va a mostrar su peor cara. El dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Jehová, el que logró hacer que todo Israel, de la manera de tribus, se unieran en un solo propósito, ahora utiliza toda su unción de salmista, toda su inteligencia, toda su estrategia como guerrero en batalla, para tratar de buscar que Urías pudiese estar con su esposa, no la de él, sino la de Urías, para que él creyera que el hijo que estaba esperando era de él. Y resulta que este muchacho salió más digno que el rey, porque en principio lo intenta llevar a que esté con su propia esposa, lo saca de la batalla, porque él sí estaba enfocado, haciendo lo que le correspondía, trabajando incluso para él. Y el muy sinvergüenza lo trae, le pone a su propia esposa, creyendo que aquel muchacho era tan débil como él. Y este muchacho le mostró una dignidad tremenda. ¿Ves? Se habla de José como el gran hombre de Dios que se santificó cuando la esposa de Potifar lo quiso casi violar. Pero casi no se habla de Urías. Este hombre es temple. Lo colocan y era con su esposa, porque allá de todas formas, en el caso de José, era la mujer de su patrón. ¿Ves? Pero esta era su propia esposa. ¿Qué le impedía estar con su propia esposa después de meses de una escaramuza en un sitio por allá lejísimo? Pero este hombre dijo, no voy a llegar a mi esposa. ¿Cómo voy a ser yo tan grande mal si tengo a mis soldados, a mis lanzas allá también matándose, muriendo? Algunos de ellos no van a volver a casa. Y él se dignifica y no pasa la noche con su esposa. Al día siguiente, David la cranea mejor y dice, no, si no lo convenzo, lo emborracho. Pero de que va. Y David lo emborracha, se me acabó la carga, mejor pásame el cargador. Y David lo emborracha, y después de que lo emborracha, lo manda, lo despacha, y este hombre ni siquiera entró al cuarto de su esposa, sino que durmió a las afueras. Y le traen allí el recado. Oye, Urías no estuvo en el cuarto, no entró con su esposa. Y este hombre ya, sin más que pensar, se le ocurre, a este tipo hay que matarlo. Porque un pecado, escúchame, y esto es lo crítico aquí, porque un pecado, un pequeño desliz, siempre abre la puerta a otro más grande. Un pequeño pecado siempre le va a abrir la puerta a otro más grande. El problema de estar nosotros en un estado de meseta es que abrimos puertas, y esto no distingue si tú eres pastor, eres líder, si eres padre o madre abnegada, si has tenido Flower Victory todo el tiempo, si abriste 400 plantaciones de iglesia, si fuiste a Mongo y lo evangelizaste de punta a punta. Eso no distingue. Lo cierto es que lo único que se necesita es un momento para que nosotros hipotequemos un futuro completo. Porque lo que más me duele de esta historia es ver cómo David, un hombre acepto delante del corazón de Dios, se transformó hasta un tipo irreconocible. Estoy seguro que si David se mira en retrospectiva a ese momento, él mismo no se va a reconocer. Y yo te digo algo, muchos de nosotros cuando hacemos retrospectiva sobre nuestros propios pasos, vemos momentos de esa vida en la que no nos reconocemos, porque el pecado deforma al ser humano. Iglesia, hermanos, el pecado siempre trae a luz, siempre da a luz, siempre pare, diría mi mamá. El pecado siempre pare.
Y el hecho de que no todo el mundo lo sepa, y el hecho de que no sea un escándalo, no significa que sea menos dañino. Espabilate, amado, espabilate, amada. Porque aunque tú estés sirviendo o quizás predicando, como lo estoy haciendo yo ahora, y puedo tocar la guitarra, y puedo aparentar tener ángeles y aureolas alrededor mío, y tocando el arpa, pero Jehová sabe quién soy yo y sabe lo que yo estoy haciendo. Y el pecado daña la imagen santa de Dios, y daña tu vida, y daña la vida de otros. Porque si el tema de David se hubiese reducido a él, vaya, pero ningún pecado se reduce a quien lo comete. Por eso, en esta época donde está muy de boga decir, mientras yo haga con mi vida lo que quiera y no me meta con nadie, no pasa nada. Embuste, sí pasa. No es verdad. No es verdad. Siempre hay consecuencias que van más allá de nosotros mismos. El daño colateral es grande. Esto no se trataba simplemente de una noche de pasión. Para David se trataba de una noche de pasión. Pero para Israel se convirtió en privarse, a una mujer se convirtió en viuda, y a una nación fue pasada por espada. Todo el tiempo. Gente que nunca supo por qué le vino el cuchillo, le vino el cuchillo. Y peor aún, la situación de David llevó a que su propia familia tuviese riña todo el tiempo. La espada nunca se iba a alejar de su casa por una noche de placer, por una noche de aventura. Hermanos, nuestras historias imperfectas traen consecuencias. Y hoy quiero hablar desde la posición no de un pastor, sino un hombre de Dios que está sujeto igualmente a ti, a pasiones. Y que a veces cuando leemos estos relatos creemos, esto a mí no me va a pasar. Que a ti no te qué. No es conmigo la cosa. Yo no soy tan bárbaro como David. Yo soy más inteligente, soy más sagaz. Ay, amado. Ay, amado. Hazte un favor y haznoslos a nosotros. Bájale 3 rayitas a tu orgullo y vanagloria y convéncete que, y de una vez por todas, que el que crea que esté firme, ojo con las recetas espirituales en tu vida. Ojo cuando llegaste a cierto punto donde ya vas en piloto automático a nivel espiritual, donde dicen las mismas cosas, ya sabes las respuestas prefabricadas. Vivimos en un ambiente controlado donde aquí cuando tú cruzas la puerta, si tú te me sonríes, yo te voy a creer la sonrisa. Pero claramente la palabra de Dios lo dice. Hey, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Cuando David creyó que había salido con la suya tras el asesinato de Urías, cuando David creyó que la había logrado y que no solamente había logrado, sino que yo me imagino el grado de sinvergüenzura que se creó entre otro personaje y otra pintura. Cualquier otro día predicamos sobre Joab. Esa es una pintura de personaje. Una pintura, si ustedes no lo ven, vamos a hablar un día de Joab. Pero imagínate la complicidad que se genera entre Joab y David, que es quien le es enviado a hacer la estratagema de dejar a Urías en lo peor de la batalla y abandonarle. Porque el tema no era ponerlo en el peor lugar de batalla, porque el tipo parece que era muy hábil, sino que había que dejarlo solo, lo abandonaron. Imagínate la complicidad de Joab con él, y de ahí en adelante todo lo que a David le dolió haber hecho esa alianza estratégica con Joab. Sí, porque era una alianza de intereses. Porque Joab, cuando le hizo el favor a David, se sintió como un paso más cerca al trono. Eso es grave. Pero el versículo 26, escúchame lo que ocurrió aquí. Versículo 26, ya con esto voy a terminar. Dice, oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. Escuchen bien.
Y el versículo 27, pasado el luto, envió David, pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. ¿Usted ve lo que está a continuación? ¿Qué dice allí? Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Hasta el último versículo nos manifiestan la postura de Dios en todo esto. Y me gusta pensar, por todo lo que aconteció, que el Señor estuvo esperando a David que se arrepintiera. Le dio margen para que él hiciera las cosas bien. Y David cada vez más se hundía en su espiral autodestructiva. Ojo con eso. Una espiral autodestructiva la que llevaba David consigo mismo. Dice que Jehová envió a Natán, versículo 1 del capítulo 12. Entonces, en vista, David, de que tú no haces un cambio, yo te lo voy a provocar. Ahora, quiero aquí hacer un paralelo con lo que prediqué la primera vez. ¿Cuándo empezó la restauración de los hermanos de José? ¿Cuándo inició? Acuérdense, ¿qué evento particular fue lo que dio origen al cambio? El hambre. Y en aquel día decíamos que hay hambrunas que llegan a tu vida que no son de muerte, sino de cambio y transformación. Si esa hambruna no se desata, porque a veces Dios literalmente activa una hambruna en nuestras vidas para forzarnos a hacer cosas que de otra manera no hacemos, como una pandemia o alguna cosa así. Si esa hambruna no se activa, esos hombres que ya llevaban 25 años de no estar pasando nada, ahí perfecto se le metían otros 25 más y no pasaba nada. Lo mismo ocurre con David. Si Dios no activa a Natán como profeta para que lo confronte, ¿saben qué hubiera pasado con David? Sigue derecho. Sigue viaje. Y a lo mejor le queda gustando la cosa. ¿Sí o no? Porque si ya lo hiciste una y no pasó nada, ¿qué te impide hacer la otra? Bueno, ya lo pidió el deporte. Pero Dios ama tanto a David y te ama tanto a ti y me ama tanto a mí, que siempre envía a alguien a que nos estorbe. Y Natán, en este caso particular, fue el estorbo de David. Porque Natán viene y le hace un relato que ya usted conoce, lo del tema de la ovejita, del hombre lleno de plata, que se la coge al vecino y la mata, y le dice, ¿tú qué piensas, David? Y David dice que se encoleriza. Dice, tal es digno de muerte, que tenga que dar 4 veces lo robado. Impresionante. Y Natán le dice, ¿sabes una cosa? Ese tipo, eres tú mismo. Eres tú. Y en ese momento, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí. Tremendo. Entonces Dios comienza ahora a reprenderlo. ¿Sabes una cosa, David? Tú estás donde estás, porque yo te puse allí. Iglesia, tú estás donde estás porque el Señor te puso allí. No porque tú lo quisiste, no porque tú lo buscaste, no porque tú te lo merecías. Dice, yo te escogí, yo te ungí. Dice, yo te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, dice el Señor, te habría añadido mucho más. Y luego le hace una pregunta tremenda. Le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo el manto delante de tus ojos? Nótese que la pregunta es, o no es, ¿por qué le quitaste la mujer a Urias? Eso no es la pregunta. Que entre otras cosas nosotros nos desgastamos de este lado de la eternidad cuando estamos tratando estos problemas, siempre ahí, en lo básico, lo humano. Pero la pregunta correcta es, ¿por qué desobedeciste al Señor, David? ¿Por qué me fuiste en mi contra? ¿Por qué tuviste en poco mi palabra? Y de ahí en adelante viene el castigo. Y escuchen esto con atención. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo. Y me encanta lo que le dice, lo cual te serán delante de la vista de todos, porque tú lo hiciste, ¿cómo? En secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y después de eso, el versículo 3 es cuando dice David,
pequé contra Jehová. Y Natán le dice, pero ¿sabes una cosa? Dios no te va a matar, David. Hay misericordia para ti. Tu pecado ha sido remitido. No morirás. Tú no vas a morir. Lo que sí ocurrió, según el relato, es que el hijo de él, con Betsabé, nace y enferma de gravedad. Y él entra 7 días en ayuno. Y luego se postra la noche antes del fallecimiento de su hijo, sin comer, sin cambiarse, sin bañarse. Y cuando finalmente le dan la noticia de que el niño había muerto, él se levanta, se cambia, se viste de nuevo, come, retorna en sí. Y entonces le dice a quienes le estaban increpando, ¿por qué haces esto? Dice, viendo aún, versículo 22, viendo aún el niño, yo ayunaba y ayunaba, diciendo, quizás sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Verso 24. Consoló David a Betsabé. ¿Sabe lo que ocurrió allí? David aceptó las consecuencias de su pecado, que es un signo sine qua non de arrepentimiento. La mayoría de la gente tiene culpa cuando hace las cosas, pero muchos no logran trascender al arrepentimiento porque están demasiado abrazados a su pecado, no lo quieren dejar ir. No quieren es las consecuencias. Pastor, ore por mí, pastor, ore por esto. Y si nota uno que están más afanados, no por arrepentirse, sino para que las cosas no les vayan tan mal como se les vinieron encima. Pero David entendió que había consecuencias y decidió que él quería estar a paz con el Señor. Aceptó lo que le venía, y cuando ya se puso a cuentas con el Señor, vemos que se puso a cuentas con el Señor en el versículo 24, cuando dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo. Ojo que en ese versículo allí están condensados semanas y meses. Si no lo leas así lineal, porque eso no pasó en ese estricto orden de tiempo, sino que entre una cosa pasó un tiempo, entre la otra pasó otro tiempo, y entre la otra pasó otro tiempo. Dice que David consoló a Betsabé, su mujer, seguramente la restauró. Segundo, dice que se llegó a ella y durmió con ella. Eso no ocurrió en el mismo momento, hay un lapso de tiempo, y luego dice que ella le dio a luz un hijo. Tampoco la embarazó hoy y al día siguiente. No, hermano, a veces se nos escapa, y ya. No, hubo un lapso, porque de pronto lo leemos por encima y algunos están juzgando, míralo, se le murió el hijo y enseguida va con la otra. Aún a ti, dije que sin juicios de valor. Entonces, dice que la consoló, estuvo con ella, y luego ella le dio a luz un hijo. Y mira lo que ocurre allí. Dice, llamó su nombre Salomón, al cual, ¿qué dice la Biblia? Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, y así llamó su nombre, ¿cómo? Gededías, que significa amó a Jehová. Miren acá. Este es el sello de garantía de David. David había hipotecado su promesa y su futuro cuando cayó en esta situación. Y aquí es donde viene el giro. Es una historia terriblemente imperfecta, dura, porque es ver a un hombre de Dios en su faceta más oscura y ruin. Muchos hombres de Dios atraviesan por esta situación y muy pocos se levantan. Muy pocos no logran echar el cuento después. David es una muestra de que existe la restauración, pero también es una muestra de un danger, de no puedes seguir adelante, de cómo una licencia abre las puertas a toda una vorágine de la que luego no nos vamos a poder librar con facilidad. Entonces, Dios Él restaura a David, y ahora sí pone en acuerdo
su relación con Betsabé. Y no solo eso, sino que, y es lo sorprendente, pese a toda esta vorágine emocional que hemos visto, y de lo que ello significó para David, para su casa, lo que significó para la misma Betsabé, lo que significó incluso para el propio Urías, Dios en su soberanía, en un acto monergista de él, porque esto no es sinérgico, esto es monergista, Dios decide escoger el fruto de la unión de David con Betsabé para continuar el legado y de esta manera establecer su propósito, diciendo: a pesar de que fallaste, David, mi propósito no se anula, porque el propósito de Dios era, y le dijo a él en el capítulo 7, porque de ti vendrá el Mesías de Israel. Así es. Y a pesar de que pecó David y fue ignominiosa la forma, y que los detalles son escabrosos, dolorosos y vergonzosos, al final hubo restauración. Ahora me voy contigo. Yo no sé en qué situación tú te halles, yo las ignoro. Como podemos ver, David mantuvo en secreto esta situación por mucho tiempo, y muy pocas personas se enteraron a cabalidad de lo que pasó, pero las consecuencias fueron perfectamente visibles para todos y para él, y aún después de él. Pero Dios le restauró. ¿Qué Natán necesita levantarse en tu vida para que tú lo hagas? Ojo con lo que estás haciendo hoy. Revísate si estás en una meseta, atrapado quizás como David en una espiral autodestructiva. Cuando David abrió la puerta a un pecado, quedó atrapado en una espiral donde un pecado le llevaba al otro y al otro y al otro, y de ahí no salía. Y Satanás tiende a trampearnos, haciéndonos creer que no hay salida, que la única salida es que sigas pecando, sigue mintiendo. Miéntele al pastor, miéntele a tu esposa, miéntele a tu esposo, miéntele a tus hijos, pero que nadie se entere. Hay que romper eso. Hay que romper eso. Ponte de pie, vamos a orar.